Nada. No hay nombre ni otro alien. La correcta. No resistirá esto. In favor of fair use. Where tonight? Go. Nada. No hay nombre ni otro alien. La correcta. No resistirá esto. Resumen detallado sin spoilers de The Dark Knight 2008. The Dark Knight es una película de superhéroes dirigida por Christopher Nolan que trasciende el género para convertirse en un thriller criminal oscuro, realista y profundamente psicológico. Lejos de una narrativa convencional de héroes y villanos, la película explora el conflicto moral, el caos social y los límites éticos del poder, situando su historia en una ciudad que refleja problemas muy cercanos al mundo real. Contexto y enfoque general. La historia se desarrolla en Gotham City, una metrópolis marcada por la corrupción, el crimen organizado y la desconfianza en las instituciones. Aunque la figura de Batman sigue siendo central, la película no gira únicamente en torno a él, sino que presenta un equilibrio narrativo entre múltiples personajes, cada uno con visiones distintas sobre la justicia, la ley y el orden. A diferencia de muchas películas de superhéroes, The Dark Knight adopta un tono sobrio y realista, con una estética cercana al cine policial contemporáneo. Nolan construye una atmósfera tensa, apoyada por una banda sonora minimalista y perturbadora, una fotografía fría y urbana, y un ritmo que prioriza la presión psicológica por encima del espectáculo constante. Batman como figura moral. Bruce Wayne aparece como un personaje en conflicto consigo mismo. Batman no es presentado como un héroe invencible, sino como alguien que carga con las consecuencias de sus decisiones. Su lucha no es solo física, sino también ética. La película cuestiona si un individuo puede o debe asumir el rol de protector absoluto cuando las reglas normales ya no parecen funcionar. Sin entrar en detalles argumentales, el filme profundiza en el costo personal del heroísmo, mostrando cómo las decisiones de Batman afectan tanto su vida privada como el equilibrio de la ciudad. La dualidad entre Bruce Wayne y Batman se vuelve más compleja y el personaje se ve forzado a replantearse su lugar en Gotham. El antagonista y el concepto del caos. Uno de los elementos más destacados de The Dark Knight es su antagonista principal, una figura que representa el caos puro y que no responde a motivaciones tradicionales como el dinero o el poder.
Este personaje funciona más como una fuerza ideológica que como un villano clásico. Sin revelar acciones específicas, su presencia sirve para poner a prueba las normas sociales, cuestionando la fragilidad del orden y demostrando cómo incluso sistemas aparentemente sólidos pueden desmoronarse bajo presión. La película utiliza a este antagonista para explorar ideas como la naturaleza del bien y el mal, la delgada línea entre justicia y venganza, la facilidad con la que las personas pueden perder sus principios. Este conflicto no se resuelve de manera simple y la película evita respuestas claras, invitando al espectador a reflexionar. Personajes secundarios y dimensión humana. Además de Batman, la historia da gran relevancia a personajes clave dentro del sistema legal y político de Gotham. Estos personajes representan distintas aproximaciones a la justicia, desde el idealismo hasta el pragmatismo, pasando por la desesperación. La película se toma el tiempo para mostrar cómo el crimen y el miedo impactan a la sociedad en su conjunto, no solo a los protagonistas. La ciudad misma actúa como un personaje más, reflejando las tensiones internas y el deterioro moral que se extiende a todos los niveles. Temas principales. The Dark Knight es rica en contenido temático. Entre los más importantes destacan el orden versus el caos, la lucha constante entre estructuras sociales y fuerzas que buscan destruirlas, la moralidad bajo presión, cómo las personas reaccionan cuando sus valores son puestos a prueba, la imagen pública y el símbolo, el poder de los símbolos y la responsabilidad que conllevan, sacrificio y responsabilidad, el precio que se paga por proteger a otros. Estos temas se desarrollan de manera orgánica, integrados en los diálogos, las decisiones de los personajes y el desarrollo de la tensión narrativa. Estilo narrativo y técnico. Desde el punto de vista técnico, la película destaca por una dirección contenida y precisa, que evita el exceso visual innecesario. Escenas de acción claras y comprensibles, siempre al servicio de la historia. Uso innovador del sonido y la música para generar incomodidad y anticipación. Interpretaciones intensas que aportan profundidad emocional a los personajes. La narrativa es densa pero accesible, con múltiples capas que permiten tanto una experiencia entretenida como una lectura más profunda. Importancia y legado. Sin entrar en su desenlace, The Dark Knight es ampliamente considerada una obra que redefinió el cine de superhéroes, demostrando que el género puede abordar temas adultos y complejos sin perder atractivo comercial. La película no busca ofrecer una fantasía escapista tradicional, sino confrontar al espectador con preguntas incómodas sobre la sociedad, el poder y la responsabilidad. Resumen detallado sin spoilers de The Dark Knight, 2008. The Dark Knight es una película de superhéroes dirigida por Christopher Nolan que trasciende el género para convertirse en un thriller criminal oscuro, realista y profundamente psicológico. Lejos de una narrativa convencional de héroes y villanos, la película explora el conflicto moral, el caos social y los límites éticos del poder, situando su historia en una ciudad que refleja problemas muy cercanos al mundo real. Contexto y enfoque general. La historia se desarrolla en Gotham City, una metrópolis marcada por la corrupción, el crimen organizado y la desconfianza en las instituciones. Aunque la figura de Batman sigue siendo central, la película no gira únicamente en torno a él, sino que presenta un equilibrio narrativo entre múltiples personajes, cada uno con visiones distintas sobre la justicia, la ley y el orden.
A diferencia de muchas películas de superhéroes, The Dark Knight adopta un tono sobrio y realista, con una estética cercana al cine policial contemporáneo. Nolan construye una atmósfera tensa, apoyada por una banda sonora minimalista y perturbadora, una fotografía fría y urbana, y un ritmo que prioriza la presión psicológica por encima del espectáculo constante. Batman como figura moral. Bruce Wayne aparece como un personaje en conflicto consigo mismo. Batman no es presentado como un héroe invencible, sino como alguien que carga con las consecuencias de sus decisiones. Su lucha no es solo física, sino también ética. La película cuestiona si un individuo puede o debe asumir el rol de protector absoluto cuando las reglas normales ya no parecen funcionar. Sin entrar en detalles argumentales, el filme profundiza en el costo personal del heroísmo, mostrando cómo las decisiones de Batman afectan tanto su vida privada como el equilibrio de la ciudad. La dualidad entre Bruce Wayne y Batman se vuelve más compleja y el personaje se ve forzado a replantearse su lugar en Gotham. El antagonista y el concepto del caos. Uno de los elementos más destacados de The Dark Knight es su antagonista principal, una figura que representa el caos puro y que no responde a motivaciones tradicionales como el dinero o el poder. Este personaje funciona más como una fuerza ideológica que como un villano clásico. Sin revelar acciones específicas, su presencia sirve para poner a prueba las normas sociales, cuestionando la fragilidad del orden y demostrando cómo incluso sistemas aparentemente sólidos pueden desmoronarse bajo presión. La película utiliza este antagonista para explorar ideas como la naturaleza del bien y el mal, la delgada línea entre justicia y venganza, la facilidad con la que las personas pueden perder sus principios. Este conflicto no se resuelve de manera simple y la película evita respuestas claras, invitando al espectador a reflexionar. Personajes secundarios y dimensión humana. Además de Batman, la historia da gran relevancia a personajes clave dentro del sistema legal y político de Gotham. Estos personajes representan distintas aproximaciones a la justicia, desde el idealismo hasta el pragmatismo, pasando por la desesperación. La película se toma el tiempo para mostrar cómo el crimen y el miedo impactan a la sociedad en su conjunto, no solo a los protagonistas. La ciudad misma actúa como un personaje más, reflejando las tensiones internas y el deterioro moral que se extiende a todos los niveles. Temas principales. The Dark Knight es rica en contenido temático. Entre los más importantes destacan el orden versus el caos, la lucha constante entre estructuras sociales y fuerzas que buscan destruirlas. La moralidad bajo presión, cómo las personas reaccionan cuando sus valores son puestos a prueba. La imagen pública y el símbolo, el poder de los símbolos y la responsabilidad que conllevan. Sacrificio y responsabilidad, el precio que se paga por proteger a otros. Estos temas se desarrollan de manera orgánica, integrados en los diálogos, las decisiones de los personajes y el desarrollo de la tensión narrativa. Estilo narrativo y técnico. Desde el punto de vista técnico, la película destaca por una dirección contenida y precisa, que evita el exceso visual innecesario. Escenas de acción claras y comprensibles, siempre al servicio de la historia. Uso innovador del sonido y la música para generar incomodidad y anticipación. Interpretaciones intensas que aportan profundidad emocional a los personajes. La narrativa es densa pero accesible, con múltiples capas que permiten tanto una experiencia entretenida como una lectura más profunda. Importancia y legado.
Sin entrar en su desenlace, The Dark Knight es ampliamente considerada una obra que redefinió el cine de superhéroes, demostrando que el género puede abordar temas adultos y complejos sin perder atractivo comercial. La película no busca ofrecer una fantasía escapista tradicional, sino confrontar al espectador con preguntas incómodas sobre la sociedad, el poder y la responsabilidad. Resumen detallado sin spoilers de The Dark Knight 2008. The Dark Knight es una película de superhéroes dirigida por Christopher Nolan que trasciende el género para convertirse en un thriller criminal oscuro, realista y profundamente psicológico. Lejos de una narrativa convencional de héroes y villanos, la película explora el conflicto moral, el caos social y los límites éticos del poder, situando su historia en una ciudad que refleja problemas muy cercanos al mundo real. Contexto y enfoque general. La historia se desarrolla en Gotham City, una metrópolis marcada por la corrupción, el crimen organizado y la desconfianza en las instituciones. Aunque la figura de Batman sigue siendo central, la película no gira únicamente en torno a él, sino que presenta un equilibrio narrativo entre múltiples personajes, cada uno con visiones distintas sobre la justicia, la ley y el orden. A diferencia de muchas películas de superhéroes, The Dark Knight adopta un tono sobrio y realista, con una estética cercana al cine policial contemporáneo. Nolan construye una atmósfera tensa, apoyada por una banda sonora minimalista y perturbadora, una fotografía fría y urbana, y un ritmo que prioriza la presión psicológica por encima del espectáculo constante. Batman como figura moral. Bruce Wayne aparece como un personaje en conflicto consigo mismo. Batman no es presentado como un héroe invencible, sino como alguien que carga con las consecuencias de sus decisiones. Su lucha no es solo física, sino también ética. La película cuestiona si un individuo puede o debe asumir el rol de protector absoluto cuando las reglas normales ya no parecen funcionar. Sin entrar en detalles argumentales, el filme profundiza en el costo personal del heroísmo, mostrando cómo las decisiones de Batman afectan tanto su vida privada como el equilibrio de la ciudad. La dualidad entre Bruce Wayne y Batman se vuelve más compleja y el personaje se ve forzado a replantearse su lugar en Gotham. El antagonista y el concepto del caos. Uno de los elementos más destacados de The Dark Knight es su antagonista principal, una figura que representa el caos puro y que no responde a motivaciones tradicionales como el dinero o el poder. Este personaje funciona más como una fuerza ideológica que como un villano clásico. Sin revelar acciones específicas, su presencia sirve para poner a prueba las normas sociales, cuestionando la fragilidad del orden y demostrando cómo incluso sistemas aparentemente sólidos pueden desmoronarse bajo presión. La película utiliza este antagonista para explorar ideas como la naturaleza del bien y el mal, la delgada línea entre justicia y venganza, la facilidad con la que las personas pueden perder sus principios. Este conflicto no se resuelve de manera simple y la película evita respuestas claras, invitando al espectador a reflexionar. Personajes secundarios y dimensión humana. Además de Batman, la historia da gran relevancia a personajes clave dentro del sistema legal y político de Gotham. Estos personajes representan distintas aproximaciones a la justicia, desde el idealismo hasta el pragmatismo, pasando por la desesperación. La película se toma el tiempo para mostrar cómo el crimen y el miedo impactan a la sociedad en su conjunto, no solo a los protagonistas. La ciudad misma actúa como un personaje más,
reflejando las tensiones internas y el deterioro moral que se extiende a todos los niveles. Temas principales. The Dark Knight es rica en contenido temático. Entre los más importantes destacan el orden versus el caos, la lucha constante entre estructuras sociales y fuerzas que buscan destruirlas, la moralidad bajo presión, cómo las personas reaccionan cuando sus valores son puestos a prueba, la imagen pública y el símbolo, el poder de los símbolos y la responsabilidad que conllevan, sacrificio y responsabilidad, el precio que se paga por proteger a otros. Estos temas se desarrollan de manera orgánica, integrados en los diálogos, las decisiones de los personajes y el desarrollo de la tensión narrativa. Estilo narrativo y técnico. Desde el punto de vista técnico, la película destaca por una dirección contenida y precisa, que evita el exceso visual innecesario. Escenas de acción claras y comprensibles, siempre al servicio de la historia. Uso innovador del sonido y la música para generar incomodidad y anticipación. Interpretaciones intensas que aportan profundidad emocional a los personajes. La narrativa es densa pero accesible, con múltiples capas que permiten tanto una experiencia entretenida como una lectura más profunda. Importancia y legado. Sin entrar en su desenlace, The Dark Knight es ampliamente considerada una obra que redefinió el cine de superhéroes, demostrando que el género puede abordar temas adultos y complejos sin perder atractivo comercial. La película no busca ofrecer una fantasía escapista tradicional, sino confrontar al espectador con preguntas incómodas sobre la sociedad, el poder y la responsabilidad. Resumen detallado sin spoilers de The Dark Knight 2008. The Dark Knight es una película de superhéroes dirigida por Christopher Nolan que trasciende el género para convertirse en un thriller criminal oscuro, realista y profundamente psicológico. Lejos de una narrativa convencional de héroes y villanos, la película explora el conflicto moral, el caos social y los límites éticos del poder, situando su historia en una ciudad que refleja problemas muy cercanos al mundo real. Contexto y enfoque general. La historia se desarrolla en Gotham City, una metrópolis marcada por la corrupción, el crimen organizado y la desconfianza en las instituciones. Aunque la figura de Batman sigue siendo central, la película no gira únicamente en torno a él, sino que presenta un equilibrio narrativo entre múltiples personajes, cada uno con visiones distintas sobre la justicia, la ley y el orden. A diferencia de muchas películas de superhéroes, The Dark Knight adopta un tono sobrio y realista, con una estética cercana al cine policial contemporáneo. Nolan construye una atmósfera tensa, apoyada por una banda sonora minimalista y perturbadora, una fotografía fría y urbana, y un ritmo que prioriza la presión psicológica por encima del espectáculo constante. Batman como figura moral. Bruce Wayne aparece como un personaje en conflicto consigo mismo. Batman no es presentado como un héroe invencible, sino como alguien que carga con las consecuencias de sus decisiones. Su lucha no es solo física, sino también ética. La película cuestiona si un individuo puede o debe asumir el rol de protector absoluto cuando las reglas normales ya no parecen funcionar. Sin entrar en detalles argumentales, el filme profundiza en el costo personal del heroísmo, mostrando cómo las decisiones de Batman afectan tanto su vida privada como el equilibrio de la ciudad. La dualidad entre Bruce Wayne y Batman se vuelve más compleja y el personaje se ve forzado a replantearse su lugar en Gotham. El antagonista y el concepto del caos.
Uno de los elementos más destacados de The Dark Knight es su antagonista principal, una figura que representa el caos puro y que no responde a motivaciones tradicionales como el dinero o el poder. Este personaje funciona más como una fuerza ideológica que como un villano clásico. Sin revelar acciones específicas, su presencia sirve para poner a prueba las normas sociales, cuestionando la fragilidad del orden y demostrando cómo incluso sistemas aparentemente sólidos pueden desmoronarse bajo presión. La película utiliza este antagonista para explorar ideas como la naturaleza del bien y el mal, la delgada línea entre justicia y venganza, la facilidad con la que las personas pueden perder sus principios. Este conflicto no se resuelve de manera simple y la película evita respuestas claras, invitando al espectador a reflexionar. Personajes secundarios y dimensión humana. Además de Batman, la historia da gran relevancia a personajes clave dentro del sistema legal y político de Gotham. Estos personajes representan distintas aproximaciones a la justicia, desde el idealismo hasta el pragmatismo, pasando por la desesperación. La película se toma el tiempo para mostrar cómo el crimen y el miedo impactan a la sociedad en su conjunto, no solo a los protagonistas. La ciudad misma actúa como un personaje más, reflejando las tensiones internas y el deterioro moral que se extiende a todos los niveles. Temas principales. The Dark Knight es rica en contenido temático. Entre los más importantes destacan el orden versus el caos, la lucha constante entre estructuras sociales y fuerzas que buscan destruirlas, la moralidad bajo presión, cómo las personas reaccionan cuando sus valores son puestos a prueba, la imagen pública y el símbolo, el poder de los símbolos y la responsabilidad que conllevan, sacrificio y responsabilidad, el precio que se paga por proteger a otros. Estos temas se desarrollan de manera orgánica, integrados en los diálogos, las decisiones de los personajes y el desarrollo de la tensión narrativa. Estilo narrativo y técnico. Desde el punto de vista técnico, la película destaca por una dirección contenida y precisa, que evita el exceso visual innecesario. Escenas de acción claras y comprensibles, siempre al servicio de la historia. Uso innovador del sonido y la música para generar incomodidad y anticipación. Interpretaciones intensas que aportan profundidad emocional a los personajes. La narrativa es densa pero accesible, con múltiples capas que permiten tanto una experiencia entretenida como una lectura más profunda. Importancia y legado. Sin entrar en su desenlace, The Dark Knight es ampliamente considerada una obra que redefinió el cine de superhéroes, demostrando que el género puede abordar temas adultos y complejos sin perder atractivo comercial. La película no busca ofrecer una fantasía escapista tradicional, sino confrontar al espectador con preguntas incómodas sobre la sociedad, el poder y la responsabilidad. Resumen detallado sin spoilers de The Dark Knight 2008. The Dark Knight es una película de superhéroes dirigida por Christopher Nolan que trasciende el género para convertirse en un thriller criminal oscuro, realista y profundamente psicológico. Lejos de una narrativa convencional de héroes y villanos, la película explora el conflicto moral, el caos social y los límites éticos del poder, situando su historia en una ciudad que refleja problemas muy cercanos al mundo real. Contexto y enfoque general. La historia se desarrolla en Gotham City, una metrópolis marcada por la corrupción, el crimen organizado y la desconfianza en las instituciones.
Aunque la figura de Batman sigue siendo central, la película no gira únicamente en torno a él, sino que presenta un equilibrio narrativo entre múltiples personajes, cada uno con visiones distintas sobre la justicia, la ley y el orden. A diferencia de muchas películas de superhéroes, The Dark Knight adopta un tono sobrio y realista, con una estética cercana al cine policial contemporáneo. Nolan construye una atmósfera tensa, apoyada por una banda sonora minimalista y perturbadora, una fotografía fría y urbana, y un ritmo que prioriza la presión psicológica por encima del espectáculo constante. Batman como figura moral. Bruce Wayne aparece como un personaje en conflicto consigo mismo. Batman no es presentado como un héroe invencible, sino como alguien que carga con las consecuencias de sus decisiones. Su lucha no es solo física, sino también ética. La película cuestiona si un individuo puede o debe asumir el rol de protector absoluto cuando las reglas normales ya no parecen funcionar. Sin entrar en detalles argumentales, el filme profundiza en el costo personal del heroísmo, mostrando cómo las decisiones de Batman afectan tanto su vida privada como el equilibrio de la ciudad. La dualidad entre Bruce Wayne y Batman se vuelve más compleja y el personaje se ve forzado a replantearse su lugar en Gotham. El antagonista y el concepto del caos. Uno de los elementos más destacados de The Dark Knight es su antagonista principal, una figura que representa el caos puro y que no responde a motivaciones tradicionales como el dinero o el poder. Este personaje funciona más como una fuerza ideológica que como un villano clásico. Sin revelar acciones específicas, su presencia sirve para poner a prueba las normas sociales, cuestionando la fragilidad del orden y demostrando cómo incluso sistemas aparentemente sólidos pueden desmoronarse bajo presión. La película utiliza este antagonista para explorar ideas como la naturaleza del bien y el mal, la delgada línea entre justicia y venganza, la facilidad con la que las personas pueden perder sus principios. Este conflicto no se resuelve de manera simple y la película evita respuestas claras, invitando al espectador a reflexionar. Personajes secundarios y dimensión humana. Además de Batman, la historia da gran relevancia a personajes clave dentro del sistema legal y político de Gotham. Estos personajes representan distintas aproximaciones a la justicia, desde el idealismo hasta el pragmatismo, pasando por la desesperación. La película se toma el tiempo para mostrar cómo el crimen y el miedo impactan a la sociedad en su conjunto, no solo a los protagonistas. La ciudad misma actúa como un personaje más, reflejando las tensiones internas y el deterioro moral que se extiende a todos los niveles. Temas principales. The Dark Knight es rica en contenido temático. Entre los más importantes destacan el orden versus el caos, la lucha constante entre estructuras sociales y fuerzas que buscan destruirlas, la moralidad bajo presión, cómo las personas reaccionan cuando sus valores son puestos a prueba, la imagen pública y el símbolo, el poder de los símbolos y la responsabilidad que conllevan, sacrificio y responsabilidad, el precio que se paga por proteger a otros. Estos temas se desarrollan de manera orgánica, integrados en los diálogos, las decisiones de los personajes y el desarrollo de la tensión narrativa. Estilo narrativo y técnico. Desde el punto de vista técnico, la película destaca por una dirección contenida y precisa, que evita el exceso visual innecesario. Escenas de acción claras y comprensibles, siempre al servicio de la historia. Uso innovador del sonido y la música para generar incomodidad y anticipación.
Interpretaciones intensas que aportan profundidad emocional a los personajes. La narrativa es densa pero accesible, con múltiples capas que permiten tanto una experiencia entretenida como una lectura más profunda. Importancia y legado. Sin entrar en su desenlace, The Dark Knight es ampliamente considerada una obra que redefinió el cine de superhéroes, demostrando que el género puede abordar temas adultos y complejos sin perder atractivo comercial. La película no busca ofrecer una fantasía escapista tradicional, sino confrontar al espectador con preguntas incómodas sobre la sociedad, el poder y la responsabilidad. Resumen detallado sin spoilers de The Dark Knight 2008. The Dark Knight es una película de superhéroes dirigida por Christopher Nolan que trasciende el género para convertirse en un thriller criminal oscuro, realista y profundamente psicológico. Lejos de una narrativa convencional de héroes y villanos, la película explora el conflicto moral, el caos social y los límites éticos del poder, situando su historia en una ciudad que refleja problemas muy cercanos al mundo real. Contexto y enfoque general. La historia se desarrolla en Gotham City, una metrópolis marcada por la corrupción, el crimen organizado y la desconfianza en las instituciones. Aunque la figura de Batman sigue siendo central, la película no gira únicamente en torno a él, sino que presenta un equilibrio narrativo entre múltiples personajes, cada uno con visiones distintas sobre la justicia, la ley y el orden. A diferencia de muchas películas de superhéroes, The Dark Knight adopta un tono sobrio y realista, con una estética cercana al cine policial contemporáneo. Nolan construye una atmósfera tensa, apoyada por una banda sonora minimalista y perturbadora, una fotografía fría y urbana, y un ritmo que prioriza la presión psicológica por encima del espectáculo constante. Batman como figura moral. Bruce Wayne aparece como un personaje en conflicto consigo mismo. Batman no es presentado como un héroe invencible, sino como alguien que carga con las consecuencias de sus decisiones. Su lucha no es solo física, sino también ética. La película cuestiona si un individuo puede o debe asumir el rol de protector absoluto cuando las reglas normales ya no parecen funcionar. Sin entrar en detalles argumentales, el filme profundiza en el costo personal del heroísmo, mostrando cómo las decisiones de Batman afectan tanto su vida privada como el equilibrio de la ciudad. La dualidad entre Bruce Wayne y Batman se vuelve más compleja y el personaje se ve forzado a replantearse su lugar en Gotham. El antagonista y el concepto del caos. Uno de los elementos más destacados de The Dark Knight es su antagonista principal, una figura que representa el caos puro y que no responde a motivaciones tradicionales como el dinero o el poder. Este personaje funciona más como una fuerza ideológica que como un villano clásico. Sin revelar acciones específicas, su presencia sirve para poner a prueba las normas sociales, cuestionando la fragilidad del orden y demostrando cómo incluso sistemas aparentemente sólidos pueden desmoronarse bajo presión. La película utiliza este antagonista para explorar ideas como la naturaleza del bien y el mal, la delgada línea entre justicia y venganza, la facilidad con la que las personas pueden perder sus principios. Este conflicto no se resuelve de manera simple y la película evita respuestas claras, invitando al espectador a reflexionar. Personajes secundarios y dimensión humana. Además de Batman, la historia da gran relevancia a personajes clave dentro del sistema legal y político de Gotham.
Estos personajes representan distintas aproximaciones a la justicia, desde el idealismo hasta el pragmatismo, pasando por la desesperación. La película se toma el tiempo para mostrar cómo el crimen y el miedo impactan a la sociedad en su conjunto, no solo a los protagonistas. La ciudad misma actúa como un personaje más, reflejando las tensiones internas y el deterioro moral que se extiende a todos los niveles. Temas principales. The Dark Knight es rica en contenido temático. Entre los más importantes destacan el orden versus el caos, la lucha constante entre estructuras sociales y fuerzas que buscan destruirlas, la moralidad bajo presión, cómo las personas reaccionan cuando sus valores son puestos a prueba, la imagen pública y el símbolo, el poder de los símbolos y la responsabilidad que conllevan, sacrificio y responsabilidad, el precio que se paga por proteger a otros. Estos temas se desarrollan de manera orgánica, integrados en los diálogos, las decisiones de los personajes y el desarrollo de la tensión narrativa. Estilo narrativo y técnico. Desde el punto de vista técnico, la película destaca por una dirección contenida y precisa, que evita el exceso visual innecesario. Escenas de acción claras y comprensibles, siempre al servicio de la historia. Uso innovador del sonido y la música para generar incomodidad y anticipación. Interpretaciones intensas que aportan profundidad emocional a los personajes. La narrativa es densa pero accesible, con múltiples capas que permiten tanto una experiencia entretenida como una lectura más profunda. Importancia y legado. Sin entrar en su desenlace, The Dark Knight es ampliamente considerada una obra que redefinió el cine de superhéroes, demostrando que el género puede abordar temas adultos y complejos sin perder atractivo comercial. La película no busca ofrecer una fantasía escapista tradicional, sino confrontar al espectador con preguntas incómodas sobre la sociedad, el poder y la responsabilidad. Resumen detallado sin spoilers de The Dark Knight, 2008. The Dark Knight es una película de superhéroes dirigida por Christopher Nolan que trasciende el género para convertirse en un thriller criminal oscuro, realista y profundamente psicológico. Lejos de una narrativa convencional de héroes y villanos, la película explora el conflicto moral, el caos social y los límites éticos del poder, situando su historia en una ciudad que refleja problemas muy cercanos al mundo real. Contexto y enfoque general. La historia se desarrolla en Gotham City, una metrópolis marcada por la corrupción, el crimen organizado y la desconfianza en las instituciones. Aunque la figura de Batman sigue siendo central, la película no gira únicamente en torno a él, sino que presenta un equilibrio narrativo entre múltiples personajes, cada uno con visiones distintas sobre la justicia, la ley y el orden. A diferencia de muchas películas de superhéroes, The Dark Knight adopta un tono sobrio y realista, con una estética cercana al cine policial contemporáneo. Nolan construye una atmósfera tensa, apoyada por una banda sonora minimalista y perturbadora, una fotografía fría y urbana, y un ritmo que prioriza la presión psicológica por encima del espectáculo constante. Batman como figura moral. Bruce Wayne aparece como un personaje en conflicto consigo mismo. Batman no es presentado como un héroe invencible, sino como alguien que carga con las consecuencias de sus decisiones. Su lucha no es solo física, sino también ética. La película cuestiona si un individuo puede o debe asumir el rol de protector absoluto cuando las reglas normales ya no parecen funcionar.
Sin entrar en detalles argumentales, el filme profundiza en el costo personal del heroísmo, mostrando cómo las decisiones de Batman afectan tanto su vida privada como el equilibrio de la ciudad. La dualidad entre Bruce Wayne y Batman se vuelve más compleja y el personaje se ve forzado a replantearse su lugar en Gotham. El antagonista y el concepto del caos. Uno de los elementos más destacados de The Dark Knight es su antagonista principal, una figura que representa el caos puro y que no responde a motivaciones tradicionales como el dinero o el poder. Este personaje funciona más como una fuerza ideológica que como un villano clásico. Sin revelar acciones específicas, su presencia sirve para poner a prueba las normas sociales, cuestionando la fragilidad del orden y demostrando cómo incluso sistemas aparentemente sólidos pueden desmoronarse bajo presión. La película utiliza este antagonista para explorar ideas como la naturaleza del bien y el mal, la delgada línea entre justicia y venganza, la facilidad con la que las personas pueden perder sus principios. Este conflicto no se resuelve de manera simple y la película evita respuestas claras, invitando al espectador a reflexionar. Personajes secundarios y dimensión humana. Además de Batman, la historia da gran relevancia a personajes clave dentro del sistema legal y político de Gotham. Estos personajes representan distintas aproximaciones a la justicia, desde el idealismo hasta el pragmatismo, pasando por la desesperación. La película se toma el tiempo para mostrar cómo el crimen y el miedo impactan a la sociedad en su conjunto, no solo a los protagonistas. La ciudad misma actúa como un personaje más, reflejando las tensiones internas y el deterioro moral que se extiende a todos los niveles. Temas principales. The Dark Knight es rica en contenido temático. Entre los más importantes destacan el orden versus el caos, la lucha constante entre estructuras sociales y fuerzas que buscan destruirlas, la moralidad bajo presión, cómo las personas reaccionan cuando sus valores son puestos a prueba, la imagen pública y el símbolo, el poder de los símbolos y la responsabilidad que conllevan, sacrificio y responsabilidad, el precio que se paga por proteger a otros. Estos temas se desarrollan de manera orgánica, integrados en los diálogos, las decisiones de los personajes y el desarrollo de la tensión narrativa. Estilo narrativo y técnico. Desde el punto de vista técnico, la película destaca por una dirección contenida y precisa, que evita el exceso visual innecesario. Escenas de acción claras y comprensibles, siempre al servicio de la historia. Uso innovador del sonido y la música para generar incomodidad y anticipación. Interpretaciones intensas que aportan profundidad emocional a los personajes. La narrativa es densa pero accesible, con múltiples capas que permiten tanto una experiencia entretenida como una lectura más profunda. Importancia y legado. Sin entrar en su desenlace, The Dark Knight es ampliamente considerada una obra que redefinió el cine de superhéroes, demostrando que el género puede abordar temas adultos y complejos sin perder atractivo comercial. La película no busca ofrecer una fantasía escapista tradicional, sino confrontar al espectador con preguntas incómodas sobre la sociedad, el poder y la responsabilidad. Resumen detallado sin spoilers de The Dark Knight 2008. The Dark Knight es una película de superhéroes dirigida por Christopher Nolan que trasciende el género para convertirse en un thriller criminal oscuro, realista y profundamente psicológico.
Lejos de una narrativa convencional de héroes y villanos, la película explora el conflicto moral, el caos social y los límites éticos del poder, situando su historia en una ciudad que refleja problemas muy cercanos al mundo real. Contexto y enfoque general. La historia se desarrolla en Gotham City, una metrópolis marcada por la corrupción, el crimen organizado y la desconfianza en las instituciones. Aunque la figura de Batman sigue siendo central, la película no gira únicamente en torno a él, sino que presenta un equilibrio narrativo entre múltiples personajes, cada uno con visiones distintas sobre la justicia, la ley y el orden. A diferencia de muchas películas de superhéroes, The Dark Knight adopta un tono sobrio y realista, con una estética cercana al cine policial contemporáneo. Nolan construye una atmósfera tensa, apoyada por una banda sonora minimalista y perturbadora, una fotografía fría y urbana, y un ritmo que prioriza la presión psicológica por encima del espectáculo constante. Batman como figura moral. Bruce Wayne aparece como un personaje en conflicto consigo mismo. Batman no es presentado como un héroe invencible, sino como alguien que carga con las consecuencias de sus decisiones. Su lucha no es solo física, sino también ética. La película cuestiona si un individuo puede o debe asumir el rol de protector absoluto cuando las reglas normales ya no parecen funcionar. Sin entrar en detalles argumentales, el filme profundiza en el costo personal del heroísmo, mostrando cómo las decisiones de Batman afectan tanto su vida privada como el equilibrio de la ciudad. La dualidad entre Bruce Wayne y Batman se vuelve más compleja y el personaje se ve forzado a replantearse su lugar en Gotham. El antagonista y el concepto del caos. Uno de los elementos más destacados de The Dark Knight es su antagonista principal, una figura que representa el caos puro y que no responde a motivaciones tradicionales como el dinero o el poder. Este personaje funciona más como una fuerza ideológica que como un villano clásico. Sin revelar acciones específicas, su presencia sirve para poner a prueba las normas sociales, cuestionando la fragilidad del orden y demostrando cómo incluso sistemas aparentemente sólidos pueden desmoronarse bajo presión. La película utiliza este antagonista para explorar ideas como la naturaleza del bien y el mal, la delgada línea entre justicia y venganza, la facilidad con la que las personas pueden perder sus principios. Este conflicto no se resuelve de manera simple y la película evita respuestas claras, invitando al espectador a reflexionar. Personajes secundarios y dimensión humana. Además de Batman, la historia da gran relevancia a personajes clave dentro del sistema legal y político de Gotham. Estos personajes representan distintas aproximaciones a la justicia, desde el idealismo hasta el pragmatismo, pasando por la desesperación. La película se toma el tiempo para mostrar cómo el crimen y el miedo impactan a la sociedad en su conjunto, no solo a los protagonistas. La ciudad misma actúa como un personaje más, reflejando las tensiones internas y el deterioro moral que se extiende a todos los niveles. Temas principales. The Dark Knight es rica en contenido temático. Entre los más importantes destacan el orden versus el caos, la lucha constante entre estructuras sociales y fuerzas que buscan destruirlas, la moralidad bajo presión, cómo las personas reaccionan cuando sus valores son puestos a prueba, la imagen pública y el símbolo, el poder de los símbolos y la responsabilidad que conllevan, sacrificio y responsabilidad, el precio que se paga por proteger a otros. Estos temas se desarrollan de manera orgánica, integrados en los diálogos, las decisiones de los personajes y el desarrollo de la tensión narrativa.
Estilo narrativo y técnico. Desde el punto de vista técnico, la película destaca por una dirección contenida y precisa, que evita el exceso visual innecesario. Escenas de acción claras y comprensibles, siempre al servicio de la historia. Uso innovador del sonido y la música para generar incomodidad y anticipación. Interpretaciones intensas que aportan profundidad emocional a los personajes. La narrativa es densa pero accesible, con múltiples capas que permiten tanto una experiencia entretenida como una lectura más profunda. Importancia y legado. Sin entrar en su desenlace, The Dark Knight es ampliamente considerada una obra que redefinió el cine de superhéroes, demostrando que el género puede abordar temas adultos y complejos sin perder atractivo comercial. La película no busca ofrecer una fantasía escapista tradicional, sino confrontar al espectador con preguntas incómodas sobre la sociedad, el poder y la responsabilidad. Resumen detallado sin spoilers de The Dark Knight, 2008. The Dark Knight es una película de superhéroes dirigida por Christopher Nolan que trasciende el género para convertirse en un thriller criminal oscuro, realista y profundamente psicológico. Lejos de una narrativa convencional de héroes y villanos, la película explora el conflicto moral, el caos social y los límites éticos del poder, situando su historia en una ciudad que refleja problemas muy cercanos al mundo real. Contexto y enfoque general. La historia se desarrolla en Gotham City, una metrópolis marcada por la corrupción, el crimen organizado y la desconfianza en las instituciones. Aunque la figura de Batman sigue siendo central, la película no gira únicamente en torno a él, sino que presenta un equilibrio narrativo entre múltiples personajes, cada uno con visiones distintas sobre la justicia, la ley y el orden. A diferencia de muchas películas de superhéroes, The Dark Knight adopta un tono sobrio y realista, con una estética cercana al cine policial contemporáneo. Nolan construye una atmósfera tensa, apoyada por una banda sonora minimalista y perturbadora, una fotografía fría y urbana, y un ritmo que prioriza la presión psicológica por encima del espectáculo constante. Batman como figura moral. Bruce Wayne aparece como un personaje en conflicto consigo mismo. Batman no es presentado como un héroe invencible, sino como alguien que carga con las consecuencias de sus decisiones. Su lucha no es solo física, sino también ética. La película cuestiona si un individuo puede o debe asumir el rol de protector absoluto cuando las reglas normales ya no parecen funcionar. Sin entrar en detalles argumentales, el filme profundiza en el costo personal del heroísmo, mostrando cómo las decisiones de Batman afectan tanto su vida privada como el equilibrio de la ciudad. La dualidad entre Bruce Wayne y Batman se vuelve más compleja y el personaje se ve forzado a replantearse su lugar en Gotham. El antagonista y el concepto del caos. Uno de los elementos más destacados de The Dark Knight es su antagonista principal, una figura que representa el caos puro y que no responde a motivaciones tradicionales como el dinero o el poder. Este personaje funciona más como una fuerza ideológica que como un villano clásico. Sin revelar acciones específicas, su presencia sirve para poner a prueba las normas sociales, cuestionando la fragilidad del orden y demostrando cómo incluso sistemas aparentemente sólidos pueden desmoronarse bajo presión. La película utiliza este antagonista para explorar ideas como la naturaleza del bien y el mal, la delgada línea entre justicia y venganza, la facilidad con la que las personas pueden perder sus principios.
Este conflicto no se resuelve de manera simple y la película evita respuestas claras, invitando al espectador a reflexionar. Personajes secundarios y dimensión humana. Además de Batman, la historia da gran relevancia a personajes clave dentro del sistema legal y político de Gotham. Estos personajes representan distintas aproximaciones a la justicia, desde el idealismo hasta el pragmatismo, pasando por la desesperación. La película se toma el tiempo para mostrar cómo el crimen y el miedo impactan a la sociedad en su conjunto, no solo a los protagonistas. La ciudad misma actúa como un personaje más, reflejando las tensiones internas y el deterioro moral que se extiende a todos los niveles. Temas principales. The Dark Knight es rica en contenido temático. Entre los más importantes destacan el orden versus el caos, la lucha constante entre estructuras sociales y fuerzas que buscan destruirlas, la moralidad bajo presión, cómo las personas reaccionan cuando sus valores son puestos a prueba, la imagen pública y el símbolo, el poder de los símbolos y la responsabilidad que conllevan, sacrificio y responsabilidad, el precio que se paga por proteger a otros. Estos temas se desarrollan de manera orgánica, integrados en los diálogos, las decisiones de los personajes y el desarrollo de la tensión narrativa. Estilo narrativo y técnico. Desde el punto de vista técnico, la película destaca por una dirección contenida y precisa, que evita el exceso visual innecesario. Escenas de acción claras y comprensibles, siempre al servicio de la historia. Uso innovador del sonido y la música para generar incomodidad y anticipación. Interpretaciones intensas que aportan profundidad emocional a los personajes. La narrativa es densa pero accesible, con múltiples capas que permiten tanto una experiencia entretenida como una lectura más profunda. Importancia y legado. Sin entrar en su desenlace, The Dark Knight es ampliamente considerada una obra que redefinió el cine de superhéroes, demostrando que el género puede abordar temas adultos y complejos sin perder atractivo comercial. La película no busca ofrecer una fantasía escapista tradicional, sino confrontar al espectador con preguntas incómodas sobre la sociedad, el poder y la responsabilidad. Resumen detallado sin spoilers de The Dark Knight, 2008. The Dark Knight es una película de superhéroes dirigida por Christopher Nolan que trasciende el género para convertirse en un thriller criminal oscuro, realista y profundamente psicológico. Lejos de una narrativa convencional de héroes y villanos, la película explora el conflicto moral, el caos social y los límites éticos del poder, situando su historia en una ciudad que refleja problemas muy cercanos al mundo real. Contexto y enfoque general. La historia se desarrolla en Gotham City, una metrópolis marcada por la corrupción, el crimen organizado y la desconfianza en las instituciones. Aunque la figura de Batman sigue siendo central, la película no gira únicamente en torno a él, sino que presenta un equilibrio narrativo entre múltiples personajes, cada uno con visiones distintas sobre la justicia, la ley y el orden. A diferencia de muchas películas de superhéroes, The Dark Knight adopta un tono sobrio y realista, con una estética cercana al cine policial contemporáneo. Nolan construye una atmósfera tensa, apoyada por una banda sonora minimalista y perturbadora, una fotografía fría y urbana, y un ritmo que prioriza la presión psicológica por encima del espectáculo constante. Batman como figura moral. Bruce Wayne aparece como un personaje en conflicto consigo mismo. Batman no es presentado como un héroe invencible,
sino como alguien que carga con las consecuencias de sus decisiones. Su lucha no es solo física, sino también ética. La película cuestiona si un individuo puede o debe asumir el rol de protector absoluto cuando las reglas normales ya no parecen funcionar. Sin entrar en detalles argumentales, el filme profundiza en el costo personal del heroísmo, mostrando cómo las decisiones de Batman afectan tanto su vida privada como el equilibrio de la ciudad. La dualidad entre Bruce Wayne y Batman se vuelve más compleja y el personaje se ve forzado a replantearse su lugar en Gotham. El antagonista y el concepto del caos. Uno de los elementos más destacados de The Dark Knight es su antagonista principal, una figura que representa el caos puro y que no responde a motivaciones tradicionales como el dinero o el poder. Este personaje funciona más como una fuerza ideológica que como un villano clásico. Sin revelar acciones específicas, su presencia sirve para poner a prueba las normas sociales, cuestionando la fragilidad del orden y demostrando cómo incluso sistemas aparentemente sólidos pueden desmoronarse bajo presión. La película utiliza este antagonista para explorar ideas como la naturaleza del bien y el mal, la delgada línea entre justicia y venganza, la facilidad con la que las personas pueden perder sus principios. Este conflicto no se resuelve de manera simple y la película evita respuestas claras, invitando al espectador a reflexionar. Personajes secundarios y dimensión humana. Además de Batman, la historia da gran relevancia a personajes clave dentro del sistema legal y político de Gotham. Estos personajes representan distintas aproximaciones a la justicia, desde el idealismo hasta el pragmatismo, pasando por la desesperación. La película se toma el tiempo para mostrar cómo el crimen y el miedo impactan a la sociedad en su conjunto, no solo a los protagonistas. La ciudad misma actúa como un personaje más, reflejando las tensiones internas y el deterioro moral que se extiende a todos los niveles. Temas principales. The Dark Knight es rica en contenido temático. Entre los más importantes destacan el orden versus el caos, la lucha constante entre estructuras sociales y fuerzas que buscan destruirlas, la moralidad bajo presión, cómo las personas reaccionan cuando sus valores son puestos a prueba, la imagen pública y el símbolo, el poder de los símbolos y la responsabilidad que conllevan, sacrificio y responsabilidad, el precio que se paga por proteger a otros. Estos temas se desarrollan de manera orgánica, integrados en los diálogos, las decisiones de los personajes y el desarrollo de la tensión narrativa. Estilo narrativo y técnico. Desde el punto de vista técnico, la película destaca por una dirección contenida y precisa, que evita el exceso visual innecesario. Escenas de acción claras y comprensibles, siempre al servicio de la historia. Uso innovador del sonido y la música para generar incomodidad y anticipación. Interpretaciones intensas que aportan profundidad emocional a los personajes. La narrativa es densa pero accesible, con múltiples capas que permiten tanto una experiencia entretenida como una lectura más profunda. Importancia y legado. Sin entrar en su desenlace, The Dark Knight es ampliamente considerada una obra que redefinió el cine de superhéroes, demostrando que el género puede abordar temas adultos y complejos sin perder atractivo comercial. La película no busca ofrecer una fantasía escapista tradicional, sino confrontar al espectador con preguntas incómodas sobre la sociedad, el poder y la responsabilidad. Resumen detallado sin spoilers de The Dark Knight 2008.
The Dark Knight es una película de superhéroes dirigida por Christopher Nolan que trasciende el género para convertirse en un thriller criminal oscuro, realista y profundamente psicológico. Lejos de una narrativa convencional de héroes y villanos, la película explora el conflicto moral, el caos social y los límites éticos del poder, situando su historia en una ciudad que refleja problemas muy cercanos al mundo real. Contexto y enfoque general. La historia se desarrolla en Gotham City, una metrópolis marcada por la corrupción, el crimen organizado y la desconfianza en las instituciones. Aunque la figura de Batman sigue siendo central, la película no gira únicamente en torno a él, sino que presenta un equilibrio narrativo entre múltiples personajes, cada uno con visiones distintas sobre la justicia, la ley y el orden. A diferencia de muchas películas de superhéroes, The Dark Knight adopta un tono sobrio y realista, con una estética cercana al cine policial contemporáneo. Nolan construye una atmósfera tensa, apoyada por una banda sonora minimalista y perturbadora, una fotografía fría y urbana, y un ritmo que prioriza la presión psicológica por encima del espectáculo constante. Batman como figura moral. Bruce Wayne aparece como un personaje en conflicto consigo mismo. Batman no es presentado como un héroe invencible, sino como alguien que carga con las consecuencias de sus decisiones. Su lucha no es solo física, sino también ética. La película cuestiona si un individuo puede o debe asumir el rol de protector absoluto cuando las reglas normales ya no parecen funcionar. Sin entrar en detalles argumentales, el filme profundiza en el costo personal del heroísmo, mostrando cómo las decisiones de Batman afectan tanto su vida privada como el equilibrio de la ciudad. La dualidad entre Bruce Wayne y Batman se vuelve más compleja y el personaje se ve forzado a replantearse su lugar en Gotham. El antagonista y el concepto del caos. Uno de los elementos más destacados de The Dark Knight es su antagonista principal, una figura que representa el caos puro y que no responde a motivaciones tradicionales como el dinero o el poder. Este personaje funciona más como una fuerza ideológica que como un villano clásico. Sin revelar acciones específicas, su presencia sirve para poner a prueba las normas sociales, cuestionando la fragilidad del orden y demostrando cómo incluso sistemas aparentemente sólidos pueden desmoronarse bajo presión. La película utiliza este antagonista para explorar ideas como la naturaleza del bien y el mal, la delgada línea entre justicia y venganza, la facilidad con la que las personas pueden perder sus principios. Este conflicto no se resuelve de manera simple y la película evita respuestas claras, invitando al espectador a reflexionar. Personajes secundarios y dimensión humana. Además de Batman, la historia da gran relevancia a personajes clave dentro del sistema legal y político de Gotham. Estos personajes representan distintas aproximaciones a la justicia, desde el idealismo hasta el pragmatismo, pasando por la desesperación. La película se toma el tiempo para mostrar cómo el crimen y el miedo impactan a la sociedad en su conjunto, no solo a los protagonistas. La ciudad misma actúa como un personaje más, reflejando las tensiones internas y el deterioro moral que se extiende a todos los niveles. Temas principales. The Dark Knight es rica en contenido temático. Entre los más importantes destacan el orden versus el caos, la lucha constante entre estructuras sociales y fuerzas que buscan destruirlas, la moralidad bajo presión, cómo las personas reaccionan cuando sus valores son puestos a prueba, la imagen pública y el símbolo, el poder de los símbolos y la responsabilidad que conllevan,
sacrificio y responsabilidad, el precio que se paga por proteger a otros. Estos temas se desarrollan de manera orgánica, integrados en los diálogos, las decisiones de los personajes y el desarrollo de la tensión narrativa. Estilo narrativo y técnico. Desde el punto de vista técnico, la película destaca por una dirección contenida y precisa, que evita el exceso visual innecesario. Escenas de acción claras y comprensibles, siempre al servicio de la historia. Uso innovador del sonido y la música para generar incomodidad y anticipación. Interpretaciones intensas que aportan profundidad emocional a los personajes. La narrativa es densa pero accesible, con múltiples capas que permiten tanto una experiencia entretenida como una lectura más profunda. Importancia y legado. Sin entrar en su desenlace, The Dark Knight es ampliamente considerada una obra que redefinió el cine de superhéroes, demostrando que el género puede abordar temas adultos y complejos sin perder atractivo comercial. La película no busca ofrecer una fantasía escapista tradicional, sino confrontar al espectador con preguntas incómodas sobre la sociedad, el poder y la responsabilidad. Resumen detallado sin spoilers de The Dark Knight, 2008. The Dark Knight es una película de superhéroes dirigida por Christopher Nolan que trasciende el género para convertirse en un thriller criminal oscuro, realista y profundamente psicológico. Lejos de una narrativa convencional de héroes y villanos, la película explora el conflicto moral, el caos social y los límites éticos del poder, situando su historia en una ciudad que refleja problemas muy cercanos al mundo real. Contexto y enfoque general. La historia se desarrolla en Gotham City, una metrópolis marcada por la corrupción, el crimen organizado y la desconfianza en las instituciones. Aunque la figura de Batman sigue siendo central, la película no gira únicamente en torno a él, sino que presenta un equilibrio narrativo entre múltiples personajes, cada uno con visiones distintas sobre la justicia, la ley y el orden. A diferencia de muchas películas de superhéroes, The Dark Knight adopta un tono sobrio y realista, con una estética cercana al cine policial contemporáneo. Nolan construye una atmósfera tensa, apoyada por una banda sonora minimalista y perturbadora, una fotografía fría y urbana, y un ritmo que prioriza la presión psicológica por encima del espectáculo constante. Batman como figura moral. Bruce Wayne aparece como un personaje en conflicto consigo mismo. Batman no es presentado como un héroe invencible, sino como alguien que carga con las consecuencias de sus decisiones. Su lucha no es solo física, sino también ética. La película cuestiona si un individuo puede o debe asumir el rol de protector absoluto cuando las reglas normales ya no parecen funcionar. Sin entrar en detalles argumentales, el filme profundiza en el costo personal del heroísmo, mostrando cómo las decisiones de Batman afectan tanto su vida privada como el equilibrio de la ciudad. La dualidad entre Bruce Wayne y Batman se vuelve más compleja y el personaje se ve forzado a replantearse su lugar en Gotham. El antagonista y el concepto del caos. Uno de los elementos más destacados de The Dark Knight es su antagonista principal, una figura que representa el caos puro y que no responde a motivaciones tradicionales como el dinero o el poder. Este personaje funciona más como una fuerza ideológica que como un villano clásico. Sin revelar acciones específicas, su presencia sirve para poner a prueba las normas sociales, cuestionando la fragilidad del orden y demostrando cómo incluso
sistemas aparentemente sólidos pueden desmoronarse bajo presión. La película utiliza este antagonista para explorar ideas como la naturaleza del bien y el mal, la delgada línea entre justicia y venganza, la facilidad con la que las personas pueden perder sus principios. Este conflicto no se resuelve de manera simple y la película evita respuestas claras, invitando al espectador a reflexionar. Personajes secundarios y dimensión humana. Además de Batman, la historia da gran relevancia a personajes clave dentro del sistema legal y político de Gotham. Estos personajes representan distintas aproximaciones a la justicia, desde el idealismo hasta el pragmatismo, pasando por la desesperación. La película se toma el tiempo para mostrar cómo el crimen y el miedo impactan a la sociedad en su conjunto, no solo a los protagonistas. La ciudad misma actúa como un personaje más, reflejando las tensiones internas y el deterioro moral que se extiende a todos los niveles. Temas principales. The Dark Knight es rica en contenido temático. Entre los más importantes destacan el orden versus el caos, la lucha constante entre estructuras sociales y fuerzas que buscan destruirlas, la moralidad bajo presión, cómo las personas reaccionan cuando sus valores son puestos a prueba, la imagen pública y el símbolo, el poder de los símbolos y la responsabilidad que conllevan, sacrificio y responsabilidad, el precio que se paga por proteger a otros. Estos temas se desarrollan de manera orgánica, integrados en los diálogos, las decisiones de los personajes y el desarrollo de la tensión narrativa. Estilo narrativo y técnico. Desde el punto de vista técnico, la película destaca por una dirección contenida y precisa, que evita el exceso visual innecesario. Escenas de acción claras y comprensibles, siempre al servicio de la historia. Uso innovador del sonido y la música para generar incomodidad y anticipación. Interpretaciones intensas que aportan profundidad emocional a los personajes. La narrativa es densa pero accesible, con múltiples capas que permiten tanto una experiencia entretenida como una lectura más profunda. Importancia y legado. Sin entrar en su desenlace, The Dark Knight es ampliamente considerada una obra que redefinió el cine de superhéroes, demostrando que el género puede abordar temas adultos y complejos sin perder atractivo comercial. La película no busca ofrecer una fantasía escapista tradicional, sino confrontar al espectador con preguntas incómodas sobre la sociedad, el poder y la responsabilidad. Resumen detallado sin spoilers de The Dark Knight, 2008. The Dark Knight es una película de superhéroes dirigida por Christopher Nolan que trasciende el género para convertirse en un thriller criminal oscuro, realista y profundamente psicológico. Lejos de una narrativa convencional de héroes y villanos, la película explora el conflicto moral, el caos social y los límites éticos del poder, situando su historia en una ciudad que refleja problemas muy cercanos al mundo real. Contexto y enfoque general. La historia se desarrolla en Gotham City, una metrópolis marcada por la corrupción, el crimen organizado y la desconfianza en las instituciones. Aunque la figura de Batman sigue siendo central, la película no gira únicamente en torno a él, sino que presenta un equilibrio narrativo entre múltiples personajes, cada uno con visiones distintas sobre la justicia, la ley y el orden. A diferencia de muchas películas de superhéroes, The Dark Knight adopta un tono sobrio y realista, con una estética cercana al cine policial contemporáneo. Nolan construye una atmósfera tensa, apoyada por una banda sonora minimalista y perturbadora,
una fotografía fría y urbana, y un ritmo que prioriza la presión psicológica por encima del espectáculo constante. Batman como figura moral. Bruce Wayne aparece como un personaje en conflicto consigo mismo. Batman no es presentado como un héroe invencible, sino como alguien que carga con las consecuencias de sus decisiones. Su lucha no es solo física, sino también ética. La película cuestiona si un individuo puede o debe asumir el rol de protector absoluto cuando las reglas normales ya no parecen funcionar. Sin entrar en detalles argumentales, el filme profundiza en el costo personal del heroísmo, mostrando cómo las decisiones de Batman afectan tanto su vida privada como el equilibrio de la ciudad. La dualidad entre Bruce Wayne y Batman se vuelve más compleja y el personaje se ve forzado a replantearse su lugar